el actor mejor pago de Hollywood acusado de violencia doméstica. Su carrera destruida en cuestión de días. Un actor eliminado y apartado por Disney de la exitosa saga Piratas del Caribe. Una espiral de excesos con drogas y alcohol que nunca terminó de frenar. Expulsado por Warner de Fantastic Beasts. Audios filtrados que exponen una relación completamente fuera de control. Un juicio televisado contra su expareja que ve el mundo entero. Y finalmente un veredicto que lo vuelve a cambiar todo. Pero no fue solo su carrera lo que estuvo en juego. Romances explosivos con algunas de las mujeres más famosas del mundo. Relaciones intensas, caóticas y profundamente mediáticas. Historias de amor que empezaban como un sueño y terminaban como un escándalo. Porque antes del juicio, antes de la caída de Johnny Depp, ya vivía al límite. Pero esta historia no empezó ahí. Johnny Depp no nació siendo una estrella. De hecho, su infancia estuvo muy lejos de ser estable. Creció en una familia marcada por los contrastes, los cambios, las mudanzas y los conflictos. Su relación con sus padres era tensa, especialmente con su madre, y desde muy joven empezó a canalizar todo eso en conductas rebeldes. Drogas, problemas en la escuela, nada parecía indicar que ese chico terminaría dominando Hollywood. Pero había algo que sí lo diferenciaba, la música. Antes de pensar en actuar, Johnny quería ser un rockstar y durante años ese fue su único objetivo. Pero antes de seguir me gustaría comentarles 3 detalles que describen el origen de sus problemas financieros futuros. 1. Durante años Johnny Depp fue uno de los actores mejores pagos del mundo, pero también llevaba un estilo de vida completamente desmedido. 2. Propiedades, lujos extremos y gastos constantes. Una fortuna que parecía infinita, pero que se iba consumiendo a un ritmo imposible de sostener. 3. Con el tiempo salió todo a la luz, demandas, deudas y conflictos con su propio equipo, demostrando que incluso en la cima, todo podía derrumbarse. Y la actuación llegó casi por casualidad. Gracias a conexiones y oportunidades inesperadas terminó audicionando y consiguió un papel en Pesadilla de Elm Street. No era protagonista, pero eso fue suficiente porque Hollywood lo empezó a mirar. Poco después llegó 21 Jump Street, una serie de televisión que rápidamente se volvió un fenómeno. Johnny interpretaba a un joven policía infiltrado y en cuestión de meses su cara estaba en todas partes. Revistas, pósters, carpetas de adolescentes, se convirtió en un ídolo juvenil de la noche a la mañana. Pero el problema era que Johnny odiaba todo eso, no quería ser un producto, no quería ser el chico lindo de turno. Sentía que lo estaban encasillando y que si no hacía algo rápido su carrera iba a quedar atrapada en ese lugar para siempre. Por eso incluso en el punto más alto de popularidad empezó a rechazar proyectos, a tomar decisiones extrañas y a alejarse deliberadamente de todo lo que lo había hecho famoso. Empezó a rechazar papeles que reforzaban su imagen de ídolo juvenil. Se negó a seguir siendo solo el chico lindo de la televisión y buscó personajes más oscuros, más raros y menos comerciales. Decisiones que en ese momento no tenían ningún sentido para la industria, pero que finalmente iban a cambiar por completo el rumbo de su carrera. Y mientras otros actores buscaban fama, Johnny hacía todo lo contrario. Elegía papeles raros, oscuros, incómodos, y ahí aparece una figura clave en su vida, Tim Burton. Juntos crearon personajes completamente fuera de lo convencional. Edward Scissorhands, Ed Wood, Sleepy Hollow. Johnny dejó de ser un actor y se convirtió en algo distinto, un artista. Pero también empezó a consolidar algo que lo acompañaría para siempre, su atracción por todo lo excéntrico. Pero antes de seguir me gustaría comentarles 3 características que describen bastante al personaje. 1. Johnny Depp no solo interpretaba personajes extraños, muchas veces vivía como si fuera uno de ellos, incluso fuera de cámara. 2. Tenía obsesiones muy poco comunes y coleccionaba objetos raros, construyendo una identidad cada vez más excéntrica. 3. En los rodajes improvisaba constantemente, algo que fascinaba a los directores, pero que también generaba tensión con los productores por lo impredecible que podía resultar eso. Y entonces llegaría el papel que lo cambió todo. Jack Sparrow en Piratas del Caribe,
un personaje que nadie entendía hasta que lo vieron en pantalla. Era distinto, exagerado, impredecible y funcionó a la perfección. Johnny pasó de ser un actor de culto a una superestrella global. Millones de dólares, contratos gigantescos, el actor mejor pago de Hollywood. Pero mientras su carrera subía, su vida personal empezaba a volverse cada vez más caótica. Johnny Depp nunca tuvo relaciones simples. Su historial amoroso está lleno de nombres conocidos y de historias intensas. Relaciones apasionadas que muchas veces terminaban mal. Conflictos, separaciones mediáticas y un patrón que se repetía. Todo era muy intenso, pero nunca terminaba bien. Winona Ryder, un romance icónico de la década de los 90. Joven, intenso y con un compromiso que terminó abruptamente. Kate Moss, una relación marcada por el exceso, por las fiestas y una dinámica caótica que alimentó su imagen rebelde. Vanessa Paradis, una de las relaciones más estables, madre de sus hijos y que también terminó después de muchos años juntos. Amber Heard, la relación más polémica de todas que terminaría desencadenando su caída pública. Al mismo tiempo empezaban a aparecer otros problemas. Los excesos ya no eran algo ocasional, se volvían parte de la rutina. Drogas, alcohol y un estilo de vida cada vez más descontrolado. A eso se sumaban gastos millonarios constantes, propiedades, lujos excéntricos y decisiones impulsivas. Una fortuna que parecía infinita ahora empezaba a tambalear. Y una vida que poco a poco se alejaba cada vez más del equilibrio. Y entonces aparece Amber Heard, y al principio parecía una historia más, pero esta historia no iba a ser una historia cualquiera. La relación fue intensa desde el inicio, y rápidamente empezó a deteriorarse. Acusaciones cruzadas, conflictos, escándalos, hasta que de repente todo explotó. Amber acusa públicamente a Johnny Depp de abuso, y el mundo se escandaliza, y Hollywood mira con atención. En cuestión de días todo cambia, la imagen de Johnny se destruye, Disney lo elimina de Piratas del Caribe, Warner lo expulsa de Fantastic Beasts, montones de proyectos empiezan a cancelarse, una carrera que parecía intocable de repente deja de serlo y por primera vez Johnny Depp queda completamente fuera del sistema. Y no se trataba solo de perder papeles, se trataba de perder su lugar dentro de la industria. Su nombre empezaba a desaparecer de los grandes proyectos, las marcas se alejaban, los estudios evitaban asociarse con él y todo lo que antes abría puertas, ahora empezaba a cerrarlas. Durante un tiempo Johnny Depp dejó de ser una apuesta segura y en Hollywood eso lo cambia todo. Pero la historia no terminó ahí. Años después llega el juicio. Un juicio televisado seguido por millones de personas en todo el mundo. Se puede ver cada declaración, cada gesto, cada reacción y todo analizado en tiempo real. Audios, testimonios y detalles íntimos expuestos todo públicamente. Conversaciones privadas, discusiones personales y momentos que nunca debieron salir a la luz. Todo frente a una audiencia global. Las redes estallan, empieza a haber opiniones divididas y debates constantes. Y por primera vez, la narrativa empieza a cambiar. Lo que durante años parecía una historia cerrada empieza a mostrar otra cara, otra versión. Y lo que parecía definitivo se transforma en algo completamente distinto. Porque ahora ya no se trataba solo de acusaciones, se trataba de lo que el mundo estaba viendo, y lo estaba viendo en tiempo real. Y finalmente llega el veredicto, y esta vez es claro y contundente, el fallo favorece a Johnny Depp. Después de semanas de exposición total y de testimonios cruzados de audios y pruebas y declaraciones que recorrieron el mundo entero, todo se reduce a un solo momento. Una decisión del jurado favorable a Johnny. Y el impacto es inmediato, la noticia se expande en cuestión de minutos. Titulares, reacciones y millones de personas siguiendo el resultado en tiempo real. La percepción pública empieza a cambiar. Lo que durante años parecía definido ya no lo es tanto. El nombre de Johnny Depp vuelve a instalarse, pero esta vez desde otro lugar. Ya no como la estrella intocable de Hollywood, ni como el villano de una historia mediática, sino como una figura que atravesó una caída pública sin precedentes. Y luego de esa caída logró, al menos en parte,
reconstruir su imagen frente al mundo. Pero más allá de esa reconstrucción, el daño ya estaba hecho. Años de exposición, contratos perdidos y una carrera detenida en su punto más alto. Y aunque el veredicto marca un antes y un después, la pregunta ya no es solo qué pasó, sino qué queda después de todo esto. Porque en Hollywood recuperar el lugar que alguna vez se tuvo es una historia completamente distinta. Johnny Depp fue muchas cosas. Un rebelde, un ídolo, un artista, un escándalo. Construyó una carrera única y también estuvo a punto de perderlo todo. Porque en su historia el talento y el caos siempre fueron de la mano, y aunque el mundo ya emitió su veredicto, hay algo que sigue abierto: su legado. Porque en Hollywood las caídas pueden ser públicas, pero los regresos nunca están garantizados. Pero si hay algo que Johnny Depp demostró a lo largo de su vida, es que nunca jugó según las reglas. Ni cuando era un ídolo adolescente, ni cuando se convirtió en una superestrella. Ni siquiera cuando lo perdió todo. Porque mientras Hollywood busca certezas, Johnny Depp siempre fue todo lo contrario: una persona impredecible. Y quizás precisamente por eso, su historia todavía no terminó definitivamente. Esto fue Detrás del ícono y esta fue la historia de Johnny Depp. Una historia de éxito, excesos, caída y reconstrucción. Si te interesan las historias de las figuras más icónicas del mundo, sus éxitos y sus caídas y todo lo que no se ve detrás de cámara, suscríbete al canal para decirnos cuál te gustaría que sea nuestro próximo episodio, porque detrás de cada ícono siempre hay una historia que merece ser contada.